en la calle. Son las 2:21 de la tarde y, bueno, con poquito tiempo, pero lo vamos a aprovechar y a exprimirlo, a aprovecharlo bien. Le damos la bienvenida a la profesora Keta Estefani, profesora universitaria, directiva de FAPUP, con quien queremos conversar sobre las expectativas salariales ante un nuevo gobierno, sea la continuidad del mandatario Nicolás Maduro, sea un nuevo jefe del Estado. Bienvenida, profa, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias. Y saluda a todo tu público. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos. Profa, ¿cuál es la expectativa salarial? ¿Repita el mandatario Nicolás Maduro o haya un nuevo gobierno? Bueno, hay serias dificultades para que los distintos actores entiendan que el tema de la crisis económica no se puede seguir soportando sobre los hombros del trabajador. Es decir, aquí no es nada más el gobierno el que piensa que no hay que pagar salarios, que solamente hay que pagar bonos o que hay que eliminar prestaciones sociales, sino también hay un importante sector empresarial que está no solamente pidiendo eso, sino que en la práctica en las empresas están aplicándolo. Entonces, en Venezuela en este momento el tema del salario no es únicamente atribuible al gobierno, sino que se ha creado como una matriz de opinión de que eso es una solución. Una solución donde si tú ves el promedio del salario en el sector privado, el promedio del salario, no digo salario medio, el promedio del salario es menor de la canasta alimentaria para un gerente, que es el máximo salario. Claro. Y estamos hablando de promedio de salario donde no sabemos si los economistas están considerándolo como salario el ingreso, es decir, el bono, es decir, sin otro beneficio. Entonces la situación es sumamente difícil para los trabajadores y eso es así porque la discusión tenemos que llevarla hacia lo que es el planteamiento del trabajo productivo, y tú no vas a generar trabajo productivo matando de hambre a los consumidores ni matando de hambre a los trabajadores, sino con conocimiento y ciencia, con desarrollo de las empresas, con tecnología, o sea, que se hagan más productivas efectivamente, significa que con un nivel de inversión puedan generar mayores beneficios. Puede ser diferente. Hoy el mundo con el conocimiento y no con la sobreexplotación de los trabajadores. Puede ser diferente, profa, podría ser diferente en un próximo gobierno, sea el mandatario Nicolás Maduro u otro presidente. Podría ser diferente en cualquiera de los dos casos, pero por supuesto la expectativa podría ser diferente en cualquiera de los dos casos en la medida en que el movimiento de trabajadores lo impulse, lo logre realmente aglutinarse y demandarlo. Pero por supuesto, dada la sordera y el empeño del gobierno actual, presidido por el candidato oficialista, a seguir continuando como presidente, de no querer darle salario a los trabajadores, independientemente que hay crecimiento económico y que han aumentado significativamente los ingresos de la nación, uno espera que un gobierno distinto pueda generar, digamos que con un gobierno distinto sea más probable que nosotros consigamos efectivamente que se reestructure el salario de los trabajadores venezolanos. ¿Cómo se debería reestructurar? ¿Cuál sería la propuesta, profa? Por lo que dice, desbonificarlo, ¿sí? Sí, claro. Primero eso, o sea, esos bonos tienen que ser salario. Hay un estudio técnico que hizo la UCB, un profesor de la UCB con su equipo, el profesor Luis Crespo, como asesorando a las centrales sindicales que estaban en el foro de diálogo social, que es ese foro tripartito que se formó a instancias de la OIT porque el gobierno no cumple con el convenio sobre el salario mínimo, el convenio 26, y de donde él demuestra que en este momento se puede fijar un salario mínimo como primer paso para la reconstrucción del salario en $200, el mínimo. Eso significaría que usted mueve las tablas. En el caso del sector universitario, por ejemplo, podríamos tener un instructor entonces llegando a $800 y un profesor titular con el máximo escalafón, etcétera, alrededor de $1,300. Y así en los distintos sectores de la administración pública, pero también en el sector privado. Aquí se tiene que invertir en conocimiento, en ciencia, y aquí hay que entender que no se va a expandir la economía si no tienes consumidores. Aquí mataron el consumo, mataron el crédito con ese enfoque que tiene hoy el gobierno, aquí no hay manera que Venezuela levante cabeza, no las hay. Y eso también lo han dicho los economistas. Profa, entonces entendemos que el punto de partida, la expectativa que tienen los trabajadores que además han estado en la calle batallando por el salario es $200, el punto de partida.
como salario mínimo, es decir, el primer salario de una tabla, el obrero uno, el que llega a un trabajo sin experiencia, que va a trabajar por primera vez, y sin digamos, sin mayor, no digo estudios profesionales, pero inclusive técnicos. Ese es el obrero raso, el que está empezando su vida laboral, $200. Ese. Es decir, el aprendiz, el que esté empezando en su primer trabajo, ese es el que debería ganar $200. Ya en la medida que usted en su trabajo, ya sea a través del estudio, ya sea a través de la experiencia, va subiendo, pues en las escalas laborales tiene que ir ganando más. Y eso sería en un primer momento, porque el planteamiento es que en la medida que se vaya recuperando la economía, se vaya recuperando también el salario, cosa que no ha ocurrido, que ha habido una recuperación y no ha habido recuperación del salario, todo lo contrario, porque no es que esté estancado, es que son los mismos 130 bolívares que valían $30 y ahorita valen 3. Profa, usted planteaba la semana pasada, no quisiéramos despedir la conversación sin preguntarle sobre esto, sobre la seguridad social, ¿cómo se recupera? Mira, la seguridad social está íntimamente vinculada con el salario. Las organizaciones contributivas de seguridad social, el mismo seguro social que siempre hemos tenido en Venezuela, o que tenemos desde el siglo pasado, necesita para su financiamiento de la contribución del empleador y del trabajador. Y esa contribución es un porcentaje del salario. Entonces, si no hay ese salario, pues no, la contribución es nada. Y entonces empiezan a inventar de dónde van a sacar los recursos para financiar esa seguridad social, que no son solamente las pensiones, que es todo, que es el tema recreacional, que es el tema de salud, y es también la pensión de vejez. Son distintos aspectos que se cubren con una cotización sobre el salario. A la medida que mejora el salario, mejoran las cotizaciones. Es un ahorro que se hace, es decir, es contributivo porque yo hoy estoy pagando para los que trabajaron ayer, y cuando yo me pensione, los que trabajen entonces, y así sucesivamente. O sea, se va garantizando la protección social como un hecho colectivo a través de una relación que es directamente proporcional al salario. Entonces, no hay seguridad social sin salario. Profa, cerremos con esto. ¿Esto lo han conversado con alguna de las opciones? ¿Han conversado con el mandatario Nicolás Maduro? ¿Han conversado con el candidato González Urrutia, Enrique Márquez? Desde que son candidatos, solamente en el acto que tuvimos en la UCB, se lo planteamos al candidato Edmundo González. Él dijo que sí. No, bueno, era sobre el tema de los profesores universitarios específicamente, pero por lo menos en lo que fue mi intervención, yo lo extrapolé a todos los trabajadores venezolanos. Él dijo que sí, están de acuerdo con eso, están de acuerdo con la educación pública de calidad para todos los venezolanos, y con el salario digno también, de acuerdo con lo que establecen los convenios internacionales y la Constitución Nacional. No he participado en reuniones con otros candidatos, sin embargo entiendo que hay uno de ellos que ha manifestado que está de acuerdo con el planteamiento de los $200. Entiendo que Enrique Márquez, por lo que está planteando, profa. No, yo creo que fue Luis, pero parece que se me olvidó el apellido. No se preocupe. Conversarían Luis Martínez en su momento, no ahorita, bueno, en su momento, pero ya era candidato. ¿Conversarían con el mandatario Nicolás Maduro? Profe, con esto sí cerramos, ya contrarreloj. ¿Conversarían con el mandatario Nicolás Maduro? Sí, pero para que aplique el ajuste ya. O sea, él tiene eso sobre claro que conversaría, él tiene eso sobre la mesa, él conoce esa propuesta, porque esa propuesta estaba presente el ministro cuando se aprobó la propuesta sobre el método de fijación del salario mínimo, y sobre la base de ese método entonces se le entregó la propuesta de los $200. El gobierno no ha respondido, pero el ministro dijo en la mesa que esa propuesta la conocía el mandatario y que esa propuesta está en el escritorio del presidente de la República. Entonces él conoce la propuesta. La conversación sería bastante corta, porque solamente tendría que decir que está esperando para aplicarle. Esa propuesta debe ser aplicada. Muchísimas gracias, profa. Un gusto como siempre. Gracias. Gracias a ti. Feliz tarde, profa. 2:30 de la tarde despedimos esta conversación con la profesora Queta Estefani, y de esta manera finalizamos nuestra emisión del